Vamos a empezar con Sprint Data. Bueno, ya hemos visto los principios básicos de inyección, que es lo que tenemos que funcionar, porque Sprint funciona todo por inyección. Y hemos visto que en el Sprint Framework me está dando lo que es el ORM, ¿no? La conversión modelo relacional y objetos, ¿vale? Esto ya me lo resuelve. ¿Qué ocurre? Que todavía me faltan detalles. Es decir, hay otro proyecto que es Sprint Data que me da muchas más prestaciones. En definitiva, este proyecto lo que me va a dar es la capa DAO prácticamente implementada. ¿Vale? Prácticamente implementada. Además, este proyecto realmente es un conjunto de proyectos que lo que me permite es conectar con muchos tipos de base de datos, ¿no? Por base de datos en la nube, base de datos relacionales, no solo SQL, me permite conectar con muchas bases de datos. Cada base de datos diferente hacen un proyecto, es un como subproyecto para poder conectar, ¿vale? Entonces, tenéis, como es un proyecto independiente, necesitamos una dependencia diferente, la tenéis aquí, es un proyecto diferente, su página web, el API de documentación de las clases que utilizamos y la dependencia que necesito para que me funcione bien. En cualquier caso, como nuestro point ya tiene todo, este es compatible, ¿vale? ¿Qué me está ofreciendo Sprint Data? Fijaros que hasta ahora hemos hecho una capa DAO que teníamos lo que era el interfaz genérico que me da estas funciones básicas de CRUD, ¿vale? Bueno, pues luego que está en verde, Sprint me lo está dando gratis. Es decir, este interfaz genérico ya me lo ha implementado. Además, me da la paginación resuelta con ordenamiento y me da operaciones en batch. Entonces, esto es que yo hubiera llamado mi interfaz genérico, Sprint me lo da gratis. Esta sería la factoría de Sprint. ¿No te acuerdas que mi capa DAO tiene que hacer una factoría para recuperar los objetos? En este caso, Sprint ya tiene hecha la factoría y también la da gratis. Como yo utilizo lo que es la inyección, no necesito hacer la factoría, sino él mismo me va a inyectar lo que necesite de mi capa DAO. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tendría que hacer mi capa DAO, es decir, definir los diferentes interfaces de las diferentes gestores de entidades que yo quiera. Pero esto que se traduce en dos líneas de código. ¿Vale? Por otra parte, tendré que definir lo que son las entidades. Yo tendré que definir mis entidades con sus relaciones, eso siempre. Pero en cambio, en mi capa DAO solo voy a definir interfaces. ¿Qué ocurre? Cada interfaz necesita una implementación para funcionar. Pues esa implementación también me la da gratis Spring. Entonces, mi capa DAO se me reduce muchísimo. Tengo simplemente que definir mis entidades con sus relaciones, que es lo más importante, y mi capa DAO se reduce a definir interfaces, nada más. ¿Vale? Segunda parte, me quedaría configurar la persistencia. Entonces, para simplificar, cada aspecto de configuración diferente de cada subproyecto de Spring que estamos colocando, yo he puesto un fichero de configuración diferente, para no liarnos. Es algo tedioso hacer funcionar esto, pero una vez que lo haces funcionar, siempre lo mismo, ¿vale? Siempre lo mismo. Os he dejado esto funcionando y, bueno, lo explicamos un poco por encima para que sepáis por dónde van los tiros, pero que siempre queréis presidencia, copy-paste y funciona, ¿vale? Hay que configurar varias cosas. Una, evidentemente, ¿dónde vamos a extraer los datos de configuración de la base de datos? Del fichero de propiedades. Por lo tanto, le tengo que decir dónde está ese fichero de propiedades. ¿Vale? Lo he puesto como constante para que no tenga que cambiar esto. Siguiente, habría que decirle dónde está el paquete de los datos para escanear. Entonces también he colocado otra constante donde se sitúan los paquetes de los datos de escanear. Y así este no hay que cambiarlo. Siguiente, tenemos que decirle dónde está situada la base de datos, es decir, qué tipo de base de datos es y dónde está la URL y demás. Entonces, esta es la parte de la fuente de datos, donde aquí vamos a configurar, pues, qué driver es el que vamos a atacar, dónde está la fuente de datos, usuario y contraseña. Pues lo que hemos puesto también, otras constantes que atacamos a un fichero de propiedades para acceder a esa fuente de datos. Luego, como vamos a utilizar Hibernate como URM que haya por debajo, tenemos que configurar Hibernate. ¿Vale? Y estas son pues las propiedades para configurar Hibernate. Aquí lo más interesante es que por defecto el mostrar SQL de Hibernate lo tengo a falso. Y entonces si alguna vez tenéis un problema y no sabéis qué está pasando, lo ponéis a cierto y hacéis el traceo de SQL a ver qué está fallando por ahí detrás. ¿Vale? En principio genera muchas trazas y lo tenemos oculto. Y el resto, pues son las propiedades típicas. Lo más importante que es configurar que es dónde se sitúan las entidades.
¿vale? ¿Dónde se sitúan las entidades? Entonces, también lo tengo como una constante para que este fichero no haya que cambiarlo, ¿vale? Entonces, con esto lo vamos a configurar. ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente, el Spring Data maneja muchos tipos de base de datos. Uno de ellos es utilizar JPA, que es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Entonces, vamos a basarnos en el JPA del estándar de JE y va también con anotaciones. Lo primero que necesitamos es que, al ser un estándar JPA, todas las importaciones es de esta interfaz, de Java Persistent, ¿vale? Esta interfaz, con lo cual no utilicéis las implementaciones de Hibernate, siempre la interfaz, para que funcione bien. Siguiente, podríamos tener diferentes implementaciones. Nosotros nos hemos basado en la de Hibernate, pero podéis poner otras por ahí, ¿vale? De mercado, funcionan igual. Para hacer las entidades en JPA, lo más importante es que tenemos que definir una clase como una entidad, y eso se hace con la notación de entidad, ¿vale? Y el único requisito imprescindible es que toda entidad necesita una clave primaria. Y esa clave primaria lo tenemos que hacer con esta notación de ID, ¿vale? Entonces, son clases públicas que son de tipo entidad y necesitan una clave primaria. Se recomienda que sobrescribáis los métodos de hashcode y equals, ¿vale? Se recomienda esto para hacer comparaciones de entidades de objetos de entidad. Además, tenemos todo un conjunto de anotaciones que me va ayudando a configurar esas entidades. La más importante, repito, es la de entidad y la clave primaria. Podríamos tener claves compuestas. Si un atributo de esa entidad queremos que no sea persistente, le pondremos esta anotación. Por defecto, las entidades, cuando se almacenan en tablas, se llaman igual la tabla que la entidad. Con esto podemos cambiar el nombre de la entidad y, como consecuencia, el nombre de la tabla que va a tener detrás, ¿vale? A veces, esta clave primaria a mí no me interesa, me la ponen obligada porque necesito una clave primaria. Entonces puedo tener esta anotación que lo que me hace es que la clave primaria la gestiona la base de datos o la gestiona el algoritmo por detrás. La ponemos y entonces el Spring gestiona esa clave primaria, te olvidas de ella, ¿vale? También puedo tener anotaciones para condicionar cómo queremos las operaciones, ¿no? Y esta, por ejemplo, si queremos hacer, cuando tenemos búsquedas que están de entidades relacionadas, evidentemente puede ser costosa si son muchas listas o son muy grandes. Entonces podemos hacer búsquedas que se llaman tardías, diciendo, no, tráeme la primera relación, pero no me traes las siguientes, solamente cuando las voy a utilizar me las vuelves a traer de la base de datos. O pueden ser tempranas, que dicen, no, como sé que las voy a utilizar todas, tráemelo todo. Tardaré menos, ¿vale? También podríamos configurar cómo queremos llamar a las columnas. Por defecto, las columnas de la base de datos le ponen el nombre de los atributos que tengas tú en la entidad. Pero podemos cambiar esos nombres. Dice, bueno, por la base de datos me la llamas así o de otra manera, ¿vale? Los string, por defecto, te lo va a poner como valores numéricos, porque suelen ocupar menos. Pero podemos ponerle esta notación y con ello, ¿qué conseguimos? Que me lo ponga en formato string, ¿vale? Para tener una mayor claridad de lo que contiene esas tablas, ¿no? Luego, el tiempo, tenemos distintas maneras de acumularlo, de almacenarse en las tablas. Entonces tiene una notación para indicar qué quiero almacenar exactamente de una fecha en las tablas, ¿no? Y luego, si es un string largo, tenemos esta notación. O si utilizamos una lista de string, necesitamos almacenarlo en otra tabla. Entonces hay que poner esta notación para indicarle que lo almacena en otra tabla, ¿vale? Vamos a empezar un ejemplo sencillo que es una entidad que no tiene relaciones, que es la más sencilla de todas. En este caso, por defecto, una entidad sin relaciones se va a almacenar como una tabla, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Esta notación entidad en la clase de Java, una clave primaria, ¿vale? En este caso hemos puesto un string, un atributo cualquiera de tipo string, se almacenaría también con un varchar en la tabla. Si utilizamos array de strings, en este caso, si no decimos nada o no decimos lo contrario, se van a almacenar como un campo más de la tabla, ¿vale? Va a coger un campo, lo que va a hacer es convertir un tren de bytes y lo va a almacenar como un array de bytes en la tabla, ¿vale? Pero si tenemos lista de nativos, tipo string, lista de enteros, lo que queramos, si es una lista, ya me va a obligar a almacenar una tabla aparte, ¿vale? Entonces, en ello
tenemos que ponerle esta notación. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar una tabla aparte y va a crear una clave foránea que apuntaría al elemento de la tabla original. ¿Lo veis? Una vez hecho la entidad, me quedaría hacer el DAO, el gestor de la entidad. ¿Cómo va a ser? Pues yo voy a utilizar herencia de interfaz respecto a JPA, ¿vale? Con lo cual, con ello, que tendré a mi disposición todas las operaciones genéricas, las típicas CRUD, el buscar, la paginación, el orden, ya estará todo implementado. Y lo único que tengo que hacer es, cuando heredo, especificar el parámetro, es decir, sobre qué entidad quiero trabajar. En este caso es la entidad en relación y la clave primaria de tipo entero, ¿vale? Entonces, realmente, hacer la capa DAO para mí es muy sencillo. No es como en PHP, por ejemplo, en PHP creo que la podéis utilizar directamente sin definirlas. Aquí en Spring te obliga a definirlo primero, ¿vale? Entonces ya a partir de ahí, yo pido que me inyecte este gestor y ya puedo trabajar con la base de datos con este gestor. ¿Lo veis? Bueno, vamos a ver ahora ya entidades que tienen relaciones, que suele ser lo más normal de siempre. Entidades con relaciones. Vemos que reconocemos cuatro relaciones, que es uno a uno, relación a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. ¿Vale? Estas relaciones, en definitiva, va saliendo, cuando haces el diseño, te van saliendo estas relaciones. Al final, todas las relaciones van a ser una notación similar a esta, pues arroba 1 a 1, y va a tener una serie de valores, pues parámetro 1 igual a un valor, parámetro 2 igual a un valor. Y con esto vamos a configurar cómo queremos llevar esta relación a tablas. Con esto lo vamos a configurar todo, ¿vale? Por los propios nombres yo creo que queda claro lo que es la relación, ¿no? A estas alturas. Siguiente. Cuando hacemos relaciones, también un parámetro importante es cómo aplicamos la cascada. Es decir, si almacenamos un objeto de una entidad que tiene una relación, ¿qué hacemos con su relación? Si también queremos hacerlo persistente o no. ¿Vale? Luego veremos los distintos ejemplos que hay que pensarse si queremos o no cascada, porque puede ser muy dañino. Por ejemplo, si haces un borrado con cascada, te puede realmente cargar todo al final. ¿Vale? Dos, cuando hacemos las relaciones, en Java podemos tener relaciones bidireccionales, pero en tablas eso no puede existir. Entonces tenemos que decir a veces, cuando son relaciones bidireccionales de Java, habrá que indicarle, cuando llegamos a las tablas, quién mantiene la relación, porque las dos tablas no pueden ser bidireccionales las relaciones. ¿Vale? Entonces, normalmente, cuando hay una relación, indicamos con este atributo que la relación la mantiene la otra tabla. ¿Vale? Y esto de clave foránea, lo que indica es una clave foránea, esta notación. Y es que normalmente cuando hay una relación, la que quieres que mantiene la relación, le ponemos esta notación para que sea clave foránea. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos que va a ser lo mejor. He puesto nombres para indicar cómo lo estamos organizando. En principio la idea es que yo hago mi diseño de entidades, me ha salido un mapa de entidades con sus relaciones y ahora tengo que decidir qué anotaciones le pongo para llevarlo esto a tablas, dependiendo de lo que voy a buscar, ¿vale? A veces tendremos varias opciones. Entonces, bueno, pues simplemente es elegir aquella que nos interesa, ¿no? ¿Qué anotaciones tenemos que colocar? En principio, este es, lo hago en Java y ¿qué me sale? Una relación unidireccional, 1 a 1, y en este caso la voy a querer embebida, ¿vale? Incrustada, perdón. ¿Qué significa? Que yo tengo una entidad que tiene relación 1 a 1, pero que pretendo es que valores de esta entidad se incrusten todo en una sola tabla, ¿vale? Y esto le vamos a llamar que es una tabla embebida. Por lo tanto, el que tiene la relación, ¿vale? Es una entidad normal y corriente. ¿Qué hacemos? Que en la relación, en el atributo, le vamos a colocar esta notación, que es que sea embebida, ¿vale? Con ello, ya cuando se van a generar las tablas, ya sabe el ORM que no tiene que haber dos tablas, tiene que haber una y que va a embeber esta aquí dentro. ¿Vale? Dos, esta segunda entidad, aunque es una entidad realmente, no lleva la notación de entidad, lleva la notación de embebible.
¿Lo veis? Y por lo tanto, como no va a tener una tabla en sí misma, no necesita clave primaria. ¿Vale? Evidentemente, esto solo puede funcionar cuando es relación 1, 0, 1, 0, 1 o 1, 1. ¿Vale? Si la relación fuera 0, 0n y aquí 0, 1, no podría hacerlo embebido, porque claro, este significa que este objeto podría pertenecer a varios. Y si es a varios, no lo podemos incrustar. ¿Lo veis? Entonces, cuando se lleva a tablas, ¿cómo se lleva? Pues se llevará el ID, identificador primaria, el nick, y lo que hace es coger los campos de la entidad que es embebible y los incrusta en la misma tabla. Realmente esto se lo come el ORM. Cuando tú lo salvas, lo vas a salvar en una tabla, cuando lo recuperas, te lo recupera como dos objetos relacionados. ¿Vale? Para ti es transparente. ¿Vale? Otro ejemplo. En este caso es unidireccional con relación 1 a 1 y quiero que este tenga la clave foránea. ¿Vale? Es decir, tenemos una entidad, en este caso también tenemos otra entidad cualquiera, por lo tanto llevan ambas la notación de entidad. Ambas necesitan esa clave primaria, ¿vale? Entonces lo que hacemos simplemente es en la relación, en el atributo que mantiene la relación, le ponemos en Java la notación de 1 a 1, ¿vale? Como es una relación de 1, 0, 1, normalmente me interesa poner una cascada tipo OR, ¿vale? Y significa que cuando yo salvo este objeto, siempre necesitaré salvar el objeto de la relación. Cuando borro este objeto, querré borrar el objeto de la relación. Por eso ponemos cascada de siempre, para que sea más fácil. Si no, me tocaría hacerlo luego a mí manualmente. ¿Lo veis? Para la generación de tablas, ¿qué va a ocurrir? Se van a generar dos tablas. Una tabla que sea la primera entidad, otra tabla de la segunda entidad. Y en este caso, ¿quién lleva la relación? La primera entidad. ¿Veis? Aquí es el que va a llevar la relación. Aquí está, multiplicate, la clave foránea de la segunda tabla. ¿Lo veis? Claro, normalmente estamos acostumbrados que cuando hemos visto SQL, cuando tengo una relación 0-1, ¿quién mantiene la relación? ¿Cómo lo hubiéramos hecho en base de datos normalmente esto? Mantiene la relación la del 0, ¿no? Pero en cambio aquí, la relación la mantiene no la del 0, la del 1. ¿Por qué? Porque para que yo mantenga la relación con la segunda tabla, me obliga a hacerlo bidireccional. Me obliga a hacerlo bidireccional. Y normalmente, tener dependencias bidireccionales no es nada bueno en Java. Porque lo suyo es que las entidades todo lo hagamos con relaciones unidireccionales. Es mucho más sencillo luego. Si es bidireccional, me va a costar mucho más montar objetos y encima tengo dependencias cíclicas y me va a dar luego algún dolor de cabeza que otro. Por lo tanto, aquí, evidentemente, no es lo más efectivo, pero queda mejor cuando mi planteamiento en Java es relación unidireccional. ¿Vale? Tercero, unidireccional, una a muchos. Y la quiero hacer en medida. Eso significa que tengo una entidad, tiene una relación de una a muchos, es decir, una clase de esta pertenece siempre a la original y esta puede contener muchas de ellas. Si la quiero hacer embebida, puedo poner aquí cualquier clase. Cualquier clase. No tiene anotación de entidad, porque se va a hacer embebida, se va a hacer incrustada. ¿Vale? No tiene anotación, como veis. No se interpreta desde el punto de vista del ORM como una entidad, sino es una clase de Java normal y corriente. ¿Qué te pide? Que debe implementar el interfaz serializable. ¿Vale? Conocéis esta interfaz, ¿no? Simplemente se implementa que es una interfaz sin métodos. ¿Para qué se implementa? Para que Java sepa convertir esto en un tren de bytes. Entonces se va a meter, ¿cómo se va a meter? Como un array de bytes dentro de la tabla. ¿Lo veis? En este caso lo que se va a hacer es serializar la clase y deserializarla. ¿Vale? Siguiente ejemplo es unidireccional, una a muchos. Tendríamos la entidad que tiene la relación, una a muchos, ¿lo veis? 0 a n, y entonces se coloca esta relación, una a muchos. En este caso, evidentemente, si no hago nada más, si no pongo ninguna anotación más,
ninguna de las dos tablas lleva la relación. ¿Qué se hace? ¿Qué hace el ORM? Genera una tercera tabla que crea la relación. Porque veis que yo aquí en ningún sitio he puesto join column, por lo tanto no tengo clave foránea, y por lo tanto lo que hace es crear una tercera tabla que mantiene la relación. ¿Vale? Siguiente es unidireccional muchos a uno con join column. Significa que mantenemos la relación con la entidad que tiene esa relación. Es decir, es uno a muchos, por lo tanto aquí tenemos una relación de muchos a uno, ¿vale? De muchos a uno, y yo quiero que esta mantenga la relación. Entonces lo que colocamos es que en esta relación colocamos esta notación, join column. Entonces en este caso mantiene la relación la primera. Traducido a tablas, fijaros que al final aparece aquí la clave foránea de la primera. ¿Lo veis? Seguimos, unidireccional, muchos a muchos. En este caso no hay alternativa. Colocaríamos esta notación de muchos a muchos y se crea una tercera tabla con la relación. No hay otra forma de hacerlo. ¿Vale? Porque no podríamos colocar ninguna clave foránea en ninguna de las dos tablas. ¿Lo veis? Aquí tenemos las relaciones bidireccionales. En principio lo que se supone es que tú has hecho el diseño Java y nos ha salido una relación bidireccional. Entonces tengo yo varias opciones, ¿vale? Aquí repetimos, si la relación bidireccional 1 a 1 y lo quiero hacer embebido, incrustado, ¿cómo lo haríamos? Pues prácticamente es igual. Fijaros que aquí, como es bidireccional, en ambas entidades tenemos la relación, en un sentido y en el sentido contrario. ¿Lo veis? Entonces, en donde quieras embeber pondríamos one to one, uno a uno. Y donde la que es embebida pondríamos embebido. ¿Lo veis? En este caso, fijaros que sí que ambas tendrían clave primaria. Ambas serían entidades con clave primaria. Cuando es bidireccional no hay otra alternativa. ¿Vale? Vemos que la tabla me agrupa todos los campos y me mete este campo que es redundante, que es la mapeado inverso. Es un poco que diciendo, para poder luego montar las dos, lo hace así el ORM. ¿eh? Si fuera bidireccional 1 a 1 con join column, lo que haríamos en este caso es que tenemos bidireccional 1 a 1, ¿vale? Y decidimos que el que tiene la clase, la entidad primera, es el que mantiene la relación. Por lo tanto, aquí, ¿lo veis? Este mantiene la relación y aquí coloco join column. ¿Vale? ¿Lo veis? Este segundo, como también tenemos relación 1 a 1, pero yo quiero que esta segunda relación no se refleje en las tablas. Porque repito lo de antes, en las tablas no podemos tener relaciones bidireccionales. Entonces, fijaros que en este caso, esta de aquí, que es la relación 1 a 1, no queremos que esté reflejado en la tabla. Entonces, lo que se está diciendo, hay que añadirle un atributo a esta relación que es mapeado por. Y aquí le decimos mapeado por, y lo que estamos diciendo definitivamente es por el otro lado. ¿Vale? Que se va a traducir en que aquí no está mapeado. ¿Lo veis? Podemos hacer el caso contrario, es decir, que esta entidad se relaciona con una segunda, pero lo quiero mapear por la segunda, no por la primera, ¿no? Y en este caso, pues, es lo mismo, pero al revés. Aquí tenemos 1 a 1 y decimos mapeado por el otro lado, y en el otro lado le decimos que es 1 a 1 y con join column. ¿Vale? Tenemos ahora bidireccional de muchos a 1 que lo mapea el primero, que es prácticamente igual que teníamos antes. Aquí es de muchos a 1. Cuidado que si aquí es muchos a 1, el otro lado tienes que poner de unos a muchos. Hay que girarlo. Pues en este caso es de muchos a 1 y le ponemos la anotación que este sea la clave foránea. ¿Vale? Y en el otro lado, como no queremos que mantenga la relación, le tenemos que decirlo de siempre, mapeado por el otro lado. ¿Vale? Aquí se repite la operación, podemos mapearlo por uno por otro, ¿vale? Y por último tenemos de muchos a muchos, que no hay otra alternativa que crear una tercera tabla que mantenga la relación.
En definitiva, estos bidireccionales, repito, en Java es problemático, porque se crean dependencias cíclicas. Entonces, normalmente no hay ninguna razón para hacerlo así. Que tú puedes hacer siempre relaciones unidireccionales, ¿vale? No hay ninguna razón para hacerlo bidireccional. Luego tenemos el tema que es más delicado, que es la herencia, ¿vale? La herencia, es decir, imaginaros que tenemos una entidad que es abstracta, aquí le damos otra entidad que también es abstracta, y aquí tenemos ya dos entidades concretas que heredamos de la anterior, ¿vale? Evidentemente, tenemos tablas relacionales. No es un modelo orientado a objetos, con lo cual no hay una buena solución. Hay varias soluciones, pero no hay ninguna buena. Hay que hacer una adaptación a ver cómo realizamos esto. Entonces, cuando se hace así, cuando tenemos herencia, tenemos que decirle al URM qué estrategia queremos para que esto lo lleve a tablas, porque no hay una buena solución, ¿vale? Y en principio aquí vamos a establecer dos estrategias. Una es una simple tabla, ¿vale? Y la otra es una tabla por clase, en definitiva, ¿no? Fijaros, a la primera, la clave primaria solo debería estar en la clase padre de todas, en la superclase. Aquí colocaríamos la clave primaria, ¿vale? Evidentemente, por herencia, la van a heredar los demás, la clave primaria. Entonces, aquí pondríamos la anotación de que tenemos herencia, ¿vale? Y en esta anotación tendríamos que indicarle si queremos esta estrategia o esta otra estrategia, ¿vale? Luego, si una clase abstracta colocamos esta anotación, le estamos indicando que no queremos que tenga presencia en tablas, ¿vale? Cuando colocamos esta anotación significa no aparezca, que no tenga una tabla con este contenido, sino que se lleve a las hijas, ¿vale? Si no ponemos, pues aparecería otra tabla aquí, ¿vale? Y luego a las hijas, pues bueno, todas evidentemente serán entidades, ¿vale? Y sería así. ¿Cómo se va a llevar a tablas? Por ejemplo, con una sola tabla. ¿Qué va a hacer? Va a coger y cada instancia, que evidentemente no podemos tener instancias abstractas, tendríamos instancias de esta concreta o de esta otra. Pues cada instancia se traduce en una tupla y mezcla todo. Es decir, lo que hace es meter todos los campos en una sola tabla, ¿vale? Evidentemente, como podemos tener instancias de una o de otra, las tenemos que poder distinguir, ¿vale? ¿Cómo se distingue? Porque le añade un campo que es el tipo, ¿lo veis? Entonces, en este tipo dirá, pues es de tipo concreto o de tipo otro concreto. Entonces, añade este campo, una sola tabla. Ventaja de este sistema, evidentemente, cuando yo hago un acceso, recupero todos los objetos. Entonces, monto más rápido los objetos de Java, porque con un solo acceso lo resuelvo. Inconveniente, pueden aparecer muchos null, porque dependiendo del tipo de herencia que tengamos, si es un árbol grande, ¿qué va a ocurrir? Que claro, este campo, si es un objeto de tipo primero, este campo no lo va a tener. Entonces aquí que va a aparecer un null. Entonces si tenemos una jerarquía muy profunda, van a aparecer muchos nulls en la tabla, mucha pérdida de espacio, ¿vale? Segundo inconveniente, si esta estructura de objetos de Java crece en el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Que esta tabla no es compatible. Hay que regenerarla otra vez. Por lo tanto, una modificación de las entidades de Java me está llevando, si ya estamos en producción, a hacer una migración. Y significaría crear una nueva tabla, coger la anterior, adaptarla a la nueva situación y evolucionar. Entonces es más complicado hacer migraciones, ¿vale? Segunda estrategia es, vamos a establecer como una tabla por clase o por entidad. Por lo tanto, me va a crear una tabla aquí, ¿lo veis? Que contiene los atributos de la tabla. En este caso tendría nick, identificador primario. Luego, una segunda tabla, que, que es esta descripción, pero como hemos puesto esta anotación, no la pone, no aparece. Y luego, una tabla por cada tipo de completos que tenga. Una tabla para este, una tabla para este. ¿Lo veis? Entonces lo que hace es repetir los campos. Es decir, como este de descripción lo heredamos aquí y aquí, pues se repiten aquí y aquí. ¿Vale? Entonces, esta estrategia, ¿qué inconveniente tiene? Cada vez que hago un acceso, me toca hacer accesos a distintas tablas para poder montar todos los objetos.
Beneficio, si crece en el tiempo, las tablas no se quedan inutilizadas, simplemente añadiríamos una nueva tabla y funcionará. ¿Lo veis? Venga, vamos a hacer un ejemplo de cómo se va a ver. Imaginaros que hemos hecho el ejercicio este de una librería donde tenemos la entidad libros. Los libros pueden contener muchos autores, cada libro puede contener muchos autores y un autor puede haber escrito muchos libros. Luego, un autor tiene siempre un estilo y un estilo puede pertenecer a varios autores. Un autor tiene una dirección de contacto, un contacto, y un contacto solo pertenece a un autor. Y luego, un libro pertenece a un conjunto de temas y cada tema puede pertenecer o puede ser utilizado por un conjunto de libros. ¿Vale? Entonces, el ejercicio es donde cogéis esto, decidáis cómo lo queréis llevar a tablas y coloquéis las anotaciones oportunas. Hay que tomar decisiones. Dice, bueno, ¿cómo llevo yo estas tablas? Veo las relaciones, establezco cómo lo llevo a tablas y decidáis qué anotaciones se ponen cada una de ellas. ¿Vale? La solución la tenéis en mi sprint, pero no la miréis. ¿Eh? Tenéis una solución, hay muchas, no la miréis. Intentad vosotros sacar la vuestra. ¿Vale?